Buenos días. Hoy les voy a mostrar otra famosísima partida de Murphy. Partida que se puede considerar que fue de un campeonato mundial, ya que esta partida de su encuentro contra Andersen determinó quién era el mejor jugador del mundo en esa época. Es bien gracioso el inicio del match, ya que estaban jugando y Murphy ganaba esta partida, pero Andersen había ganado la otra partida. La única diferencia es que en esta Murphy ganó en 17, Andersen ganó en 70. Entonces cuando lo entrevistaron, Andersen dijo, bueno, he ganado en 70, perdí en 17, quitando ese detalle vamos un punto igualados. Eventualmente fue aplastado en el match. Pero bueno, empecemos. Es importante esta partida porque nos muestra los inicios de una de las aperturas más famosas hoy en día. C5, la siciliana, es una apertura que juega la mayoría de las personas. Cuando lleva blancas, poco a poco se va dando cuenta que la apertura que más se juega en el mundo es la siciliana. ¿Por qué? Básicamente crea un desbalance. Al mover el peón de E4, el peón de C5, cuando las blancas rompen en el centro con D4, tienen una ventaja de desarrollo y se forma una estructura de peones de 3 contra 2 en un flanco contra 5 contra 4. Eso hace que en teoría las tablas sean un poco más complejas de lograr y por eso el que juegue mejor gana. A diferencia de su contraparte E5, donde el juego es más igualado. Y las blancas, aunque no jueguen tan bien, tienen más posibilidades de empatar. Razón por la que también E5 es muy sólido. Hoy en día se juega muchísimo en la élite, pero cuando las negras quieren ganar, juegan C5. Un ejemplo muy bueno de ello es Gelfand, uno de los mejores jugadores del mundo, que juega sistemáticamente contra jugadores con elo inferior C5, con el claro objetivo de ganarles, y contra sus pares, por decirlo así, jugadores con elo tan alto como el de él, de más de 2700 durante muchísimos años, jugaba Petrov, o sea, a E5, a E4 jugaba E5 y acaba F3, acaba F6, tenía una posición muy sólida y muy difícil de vencer. Bueno, regresemos a la siciliana. E4, C5. ¿Qué tiene de importante esta apertura? Bueno, durante casi 350 años de la historia del ajedrez, nadie jugaba siciliana. Quien jugaba siciliana lo catalogaban ya de malo. ¿Por qué? Porque es una jugada que no desarrolla nada. Si recordamos las reglas del ajedrez, hay una recomendación que dice que no hay que sacar la dama rápido. Y la siciliana, la única jugada o única pieza que se libera es la dama. Y es la única pieza que nos dicen que no hay que sacar de un solo. Entonces C5 aparentemente no ayuda muchísimo. Quitando ese detalle, pues tiene un buen control de la casilla de 4. Y si las blancas hacen de 4 para eliminar ese control, aprovechándose que tienen más desarrollo, pues tienen los dos peones en el centro contra uno, con buenas posibilidades más adelante. Bueno, en esta época casi no se jugaba, poco a poco se empezó a practicar la siciliana y que se jugara en un campeonato como el campeonato mundial entre Murphy y Andersen da idea de que poco a poco la gente empezó a quitarse ese miedo de jugar siciliana, aunque esta partida no fue de mucha ayuda. Después de caballo F3, la única jugada lógica, caballo C6, es similar a la jugada caballo C6 contra caballo F3 cuando se hace C5, y el blanco se da cuenta de la falta de desarrollo de las negras e intenta aprovecharse y ganar un mayor control del centro, por lo que hace D4. Como se amenaza D5 moviendo el caballo y logrando una posición en el centro muy buena, el negro toma C por D4 y después de caballo por E4 el negro hace E6. Murphy, que es muy bueno encontrando ideas, se da cuenta que al haberse movido el peón C y el peón E,
crean una debilidad en la casilla D6 y él va directo por ella. Caballo B5. Amenaza caballo D6, creando un problema de desarrollo para las negras. Esta apertura no tiene nada especial para las blancas, pero desde la perspectiva actual. Pero en esa época, estamos hablando de 1858, apenas se conocía. D6, había que intentar evitar lo que habíamos dicho de caballo D6, y el blanco hace una jugada muy interesante, alfil F4. Lo que pasa es que alfil F4 amenaza directamente D6, pero podríamos decir que es una pérdida de tiempo, porque después de E5 hay que volver a mover el alfil. Pero el blanco se ha dado cuenta que ahora la debilidad que antes estaba en D6 también está en D5, porque no hay ningún peón que pueda cubrir esa casilla. Por lo que las blancas pueden tener una muy buena casilla en esta posición. El blanco quita su alfil a E3 y ahora viene lo que podría ser la razón de la derrota de las negras. Aclarando, hoy en día se sabe que caballo F6, la posición es muy buena. Con caballo F6 no pasa absolutamente nada, pero el negro hizo F5. El detalle es que también hay que saber qué hacer con blancas a F5. La idea es bien simple. El negro va a hacer F4 y después de A6 el caballo va a ir a C3 y no va a estar mal realmente. El detalle está en que Murphy se dio cuenta de que ese plan mueve muchos peones, lo cual no puede ser tan bueno. Por lo que Murphy simplemente ignora la amenaza de las negras y continúa su desarrollo. Caballo 1, C3, una jugada, aunque sencilla, muy importante. El detalle está en que ahora A6 ya no sirve para correr el caballo, porque caballo D5 con el alfil controla la casilla B6. O sea, al capturar en B5, sencillamente alfil B6, y la posición de las blancas es muy buena. Por lo que el negro decide primero eliminar el alfil haciendo F4 y después, al movimiento del alfil predecible, hacer ahora sí A6, corriendo el caballo y teniendo una posición muy interesante y aceptable. El problema está en que mover el alfil de E3 no es obligatorio. El blanco perfectamente puede hacer caballo de 5 y con los dos caballos controlar la débil casilla C7. El blanco ha logrado su objetivo estratégico de controlar el centro y a las negras no les queda más que capturar el alfil de 3, que sigue siendo una pieza. No hay nada que puedan hacer las negras para ya retroceder en su camino. El detalle es que después de caballo BC7, el negro tiene que mover el rey. Prueba del peligro de su posición es, por ejemplo, rey D7, que sería recibida con la desagradable dama G4 mate. El caballo cubre y el otro caballo cubre 7. Dama G4 sería mate. Bueno, el negro hizo rey F7 y el blanco siguió con su ataque. Dama F3. Jaque. El negro tranquilamente sigue su desarrollo y el blanco igual. Y es interesante porque una de las cosas que nos enseñó Stainless fue que cuando él estaba intentando descubrir el juego de Murphy, él se preguntaba cómo era eso de que un mago le ganara a otro mago. Andersen tenía esa cualidad de encontrar jugadas sacadas como del sombrero. Caballo D4. El blanco está atacando, pero el negro también está atacando. Y después de caballo por F6, que es jaque, el negro hizo una excelente jugada que es D5. La posición es extremadamente complicada. Y después de alfil por D5, Andersen colapsa, por decirlo de alguna manera, ya que hace una jugada bastante mala. En esta posición, rey E7 es una jugada muy interesante. Se quita la descubierta de la dama, amenaza a esta dama y
Después de jugadas como, por ejemplo, como dama h5, puede capturar en f6, dama f7, rey d6, caballo a8. Obviamente las blancas están muy bien, pero las negras no están mal. La posición es muy complicada todavía. O la jugada dama por d5, después de alfil d5, dama por d5, seguiría caballo f de 5 jaque, caballo por f3 es jaque, g por f3, e por f2 es jaque. Y en esta posición las blancas están un poco mejor en el final, tienen un peón de más, aunque las negras tienen esperanzas en la pareja de alfiles. Posiblemente esta sería la mejor esperanza para las negras, en una posición más o menos sólida, donde las blancas tienen ventaja, pero no será tan fácil ganar. Bueno, el negro se equivoca y hace rey g6. Básicamente él se dio cuenta de que no habían suficientes piezas blancas para matarla. Y eso es un decir, ya que tenemos un caballo en c7, un alfil en d5, un caballo en f6 y la dama, que pueden atacar al rey. Uno podría pensar en este tipo de posiciones jugadas como dama h5 jaque, rey por f6. Y no se pueden hacer jugadas, por ejemplo, como caballo 8, con la esperanza de que el rey se mueva para darle mate, porque tiene la sencilla dama por e8, donde ya dama por e8 no sirve por alfil b4 jaque, que permitirá la captura de la dama. Entonces, ¿qué pueden hacer las blancas? Bueno, Anderson calculó correctamente que después de dama h5, rey por f6, no habían suficientes piezas blancas para matarlo, aunque realmente a mí dama f7 me parece muy peligrosa después de rey g5, pero increíblemente no hay suficiente material para matar al rey. Es algo que al menos hay que darle beneficio a Anderson de que era muy difícil de calcular, darse cuenta de que el rey estaba bien en esta casilla. Pero Murphy también se dio cuenta de ello y, como bien dijimos, es cierto, el caballo, el alfil y la dama no son suficientes para matar al rey. Entonces, ¿qué hace Murphy? Trae más piezas. F por E3, simplemente al abrir la columna F, prepara la acción de la torre, que será decisiva. Después de caballo por C2 jaque, rey E2, las negras se rindieron. ¿Por qué? Porque no pueden evitar la entrada de la torre. Por ejemplo, caballo por A1, intentando comer material, la sencilla torre F1 jaque obliga a rey E7, dama por E5 jaque, obliga a rey D7 y después de alfil E6 jaque. El rey no tiene muchas opciones, ya que rey E7, torre F7 sería jaque mate. Y si rey C6, pues la sencillísima torre C1 jaque, que obliga a caballo C2, torre por C2, y mate después de o rey B6, dama B5, o alfil C5, dama por C5 mate. Muy bonita partida después de la jugada totalmente inesperada de Murphy. F por E3, al negro no le quedó más que rendirse. Esto es una excelente partida, una muy buena demostración de Murphy de por qué era el mejor jugador de su época. Él se daba cuenta de que él tenía que jugar con todas las piezas, no atacaba solo con las piezas que tenía desarrolladas. Uno puede pensar que con un caballo, un alfil y una dama puede intentar dar mate. La dama F7 se va de la mano rápidamente para atacar. Pero no, Murphy se da cuenta de que necesita más piezas y hace F por E3. No le importa sacrificar la torre de A1 porque consigue la torre que llega a F1 y ahora sí mata al rey. Bueno, esa es una excelente partida de Murphy. Espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté hace muchísimos años cuando la vi por primera vez. Gracias por su atención.